Aquí estoy en la red de Facebook y veo que está Priscila Zamora conectada. Un abrazo a mi mamita. Tenemos a Michael Mendoza. Buenos días, bendiciones, que Dios te bendiga. También tenemos a Angélica Castro junto con toda su familia. Acá nos mandan saludos Rosibet, Manuelito, Rosita y también Angélica, por supuesto. Les mandamos un abrazo, familia. También tenemos a Henry, a Clarice, tenemos a Mendis Marileni y también tenemos a otras personas que se están conectando, entonces les damos las bienvenidas a todos ustedes. Qué gusto que estén con nosotros nuevamente un domingo. Quiero recordarles que tenemos nuestras redes sociales muy activas, entonces recuerden que nos pueden encontrar en nuestro canal de YouTube como Verbo SR. Ahí también estamos mandando todo lo que son las prédicas online para que no se lo pierdan y también empiecen a compartir en Facebook, que en Facebook nos pueden encontrar como Iglesia Cristiana Verbo San Ramón. Además, tenemos nuestra página también en Instagram, que también nos encuentran como Verbo SR. Y les recuerdo que todos los domingos a las 5 de la tarde se repostea la prédica que vemos en las mañanas de los domingos en la página de nuestro pastor Ricardo Duarte. Y también tenemos a disposición el correo de nuestra congregación, ministeriosverbosr@gmail.com. Esto para que ustedes se mantengan cerquita de nosotros, donde sea que se encuentren. Ustedes saben que nos pueden escribir, pueden chatear e interactuar con nosotros. Quiero recordarles que tenemos el programa de acción social. ¿En qué consiste este programa? Si es la primera vez que se conecta, le cuento.
Es un programa que se encarga de recoger víveres y lo que hacemos es entregarlos en la panadería La Duquesa, acá en San Ramón. Esto para poder darle apoyo a todas las familias que lo están necesitando. Entonces le pedimos su colaboración, que dé un poquito de lo que usted recibe para poder bendecir a estas familias que lo requieran en ese momento. Que por cierto, ya se han bendecido muchísimas familias, pero aún así sabemos que la necesidad es mucha, por eso les instamos y les invitamos a que colaboren con este programa. Además, les quiero recordar que tenemos nuestro número de cuenta bancaria para que usted pueda realizar sus donaciones, pueda realizar y donar sus ofrendas y diezmos. ¿Esto por qué? Porque esta es la forma en la que nuestra congregación se mantiene y podemos seguir llevando el mensaje de Cristo a usted, a su familia y a muchas personas que aún no les ha llegado. Así que los invitamos a estar atentos a nuestros números de cuenta. Y les recuerdo también que nuestro número de teléfono está disponible, el número de WhatsApp, y por medio de este número usted ya puede agendar la cita para poder venir de forma presencial. Les recuerdo que nos estamos reuniendo los domingos a las 8:30 de la mañana. Entonces, para poder venir, lo único que tiene que hacer es escribir a ese número que está en pantalla para poder asistir a nuestra congregación, apartar el espacio. Ahí en pantalla está el número 8674-9090. Recuerde apartarlo desde ya, ojalá para la próxima semana. Además, recuerde que también pueden realizar transferencias SIMPE, que esa es una nueva modalidad que tenemos y es una gran bendición. Y les cuento, antes en la mañana también estaba compartiendo con los que vinieron de forma presencial y les estaba compartiendo a las personas nuevas que nos visitaron el día de hoy que los martes tenemos una reunión de muchísima bendición. Yo estoy segura que usted, que ya es parte de nuestra familia, conoce que los martes tenemos Génesis a las 7 de la noche. Estos martes tenemos un invitado muy especial y viene el invitado desde Estados Unidos. Entonces no se lo pierda este martes a las 7 de la noche y es por Zoom. Si usted no recibe el link, escríbanos para poder enviarle la información que usted necesite si todavía no lo recibe. Y si ya lo recibe, entonces nos vemos el martes a las 7. Y bueno, hoy tenemos un tema de muchísima bendición. Entonces yo espero que se esté preparando, que esté listo en su sillón con su familia, no sé, tomando café, tomando un té, relajado para recibir el mensaje que el Señor tiene para darnos el día de hoy. El tema fue llamado Pacto de Restitución y va a ser dado por nuestro pastor Ricardo. Y como todos los domingos les recordamos, ustedes pueden interactuar con nosotros. A nosotros nos interesa conocer qué es lo que usted piensa, qué es lo que opina de lo que estamos hablando. Entonces, las preguntas que tenemos para el día de hoy son: ¿cuán importante es tu familia para ti? Analicemos. No sé si estás solo o estás con ellos ahí a la par, pero analicemos y respondamos, por supuesto. Esa es la idea. ¿Cuán importante es tu familia para ti? Y la segunda pregunta que tenemos es: ¿qué tan importante es tu matrimonio para los casados? Entonces, quedan las dos preguntas. Esperamos sus respuestas para que podamos conversar como si estuviéramos a la par. Dispongan sus corazones que el Señor tiene algo grande para todos nosotros. Un abrazo a todos.
Muy buenos días, iglesia preciosa que se conecta en este tiempo de la iglesia virtual. Es una bendición el poder estar juntos nuevamente. Un domingo más, si estás en el en vivo o si te vas a estar conectando y estar escuchando la palabra, siempre va a ser una bendición el que tú dediques tiempo para poder entregarte al aprendizaje de la palabra. Siempre voy a decir esto: cuando nosotros recibamos una enseñanza, tengamos siempre a mano una Biblia o dos, si es posible. Mantengamos también un lapicero, una libreta y hagamos apuntes, rayemos, coloquemos algunos marcadores en nuestra Biblia para que podamos aprender. Realmente eso lo aprendí hace muchos años. Es tu Biblia, es lo que tú quieres hacer en tu Biblia y tú puedes marcarla porque es una palabra de Dios personal, directa hacia ti. Así es que preparémonos hoy para recibir de la palabra en su escritura y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, hoy ponemos en tus manos esta palabra que vamos a recibir. Sabemos que viene directamente de ti y te pedimos que utilices, Señor, en este momento cada una de estas palabras para que lleguen directamente a mi corazón. Y te damos toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Hoy el tema es un tema, diríamos, vital para que nosotros lo podamos comprender. Es más, en el año de la restitución que estamos viviendo en este 2021, tenemos que comprender que uno de los principios básicos es el pacto y el compromiso. ¿Por qué razón? Porque Dios es un Dios de pactos. Dios ha hecho un pacto con nosotros y Él es fiel en cumplir con su palabra. El pacto principal de parte del Señor es que aun a pesar de que nosotros no lo estamos cumpliendo, aun a pesar de que nosotros somos infieles en medio del pacto, Él es fiel en cumplir con su pacto y darnos la oportunidad a nosotros de poder percibir su amor. Entonces, en el momento en el que tú recibes el amor del Señor, estás recibiendo las promesas del Señor. Siempre van a estar allí, no van a mudar porque Dios es inmutable, o sea que Él no mueve sus palabras. Y ese es el poder del Señor, el poder cumplir con su palabra. Por lo tanto, cuando nosotros recibimos la palabra pacto, diríamos que es el centro de la relación básica de Dios con nosotros. Eso es el pacto. Bueno, entendamos el concepto pacto, tal como probablemente nos lo va a decir la Real Academia o alguna de los conceptos básicos. Un pacto es un acuerdo solemne. Vea lo que le estoy diciendo. Es un acuerdo solemne entre dos partes, en la cual cada uno asume una serie de obligaciones. O sea que estas dos partes saben que deben de cumplir, asumir con ciertas obligaciones y van a recibir un conjunto de beneficios. Esto es algo que deberíamos entender desde toda base de concepto. Y la figura, diríamos, de excelencia en la parte que tiene que ver con la palabra es el matrimonio. Porque cuando el Señor formó el reino de los cielos acá en la tierra y se lo entregó a los seres humanos, se lo entregó a una pareja en pacto. Esto fue algo precioso porque dice la escritura que al hombre no le encontraron una ayuda idónea para que pudiera vivir con ella. Entonces el Señor provocó que él durmiera y vamos a leer la escritura de Génesis capítulo 2, versos del 22 al 24. Y entonces allí nos dice que de la costilla de Jehová, Dios que tomó del hombre, hizo a una mujer y la trajo al hombre. Y vea el pacto, ¿verdad? Dijo entonces a Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Y vea la forma en la que se expresó el pacto. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer
y serán una sola carne. Esto es algo precioso, porque nosotros tenemos que entender que en el matrimonio hay una ligadura total en el momento en el que dos personas se unen. Lo ideal es eso, que mantengamos una buena ligadura. Estoy totalmente seguro que los que me están escuchando en este momento, muy probable en medio de su vida, antes de estar en el Señor, probablemente pudieron haber tenido algunas otras circunstancias, otros matrimonios, otras situaciones difíciles, pero la Escritura nos dice que en el momento en el que nosotros, según 2 Corintios capítulo 5, verso 17, si estamos en Cristo, nuevas criaturas somos, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Nos da la oportunidad el Señor de que de allí en adelante podamos comprender claramente el concepto de lo que es el pacto. Es decir, que nosotros podemos comprender que cuando dos personas se unen, no se va a romper el pacto ni de una ni de otra forma. La única forma en la que nos dice la Escritura en 1 Corintios, en el capítulo 7, verso 39, que se pueda romper el pacto es que dice, la mujer casada está ligada por ley mientras su marido vive, pero si su marido muere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. De allí que nosotros escuchamos que en el momento en el que hay una boda, se dice que se unirá a su mujer hasta que la muerte los separe. ¿Por qué estoy hablando todo esto? Porque tiene mucho que ver con algo que vamos a hablar en la segunda parte del tema de pacto de restitución. Porque el Señor quiere en esta primera parte que podamos comprender el pacto, lo que significa el que nosotros nos mantengamos en esa relación de unidad. Cuando nosotros hacemos entonces esta unidad, que nos volvemos una sola carne, hay una buena ligadura cuando nosotros estamos con una sola persona. Estoy totalmente seguro que esto es en el ideal de lo que el Señor quiere que nosotros vivamos. Pero muchos de nosotros fuimos entrenados de otra forma, en que las personas pueden tener una relación y se pueden estar dividiendo, haciendo esto que estoy haciendo con mis manos. Yo esto lo hago normalmente con un par de hojas de papel y un poco de goma blanca, por no decir el nombre, que en el momento en el que los pegamos y los tratamos de separar, las dos hojas ya no se pueden volver a separar. Y si se separan, quedan destruidas porque partes quedan de este lado y partes quedan de este otro. Las malas ligaduras son precisamente esto, porque quedan dolores en el alma, quedan dolores en el corazón. Entonces esta persona le quedaron pedazos de esta otra y a esta otra pedazos de esta otra. Por tanto, nosotros tenemos que comprender que lo que Dios unió no lo puede separar el hombre. Ahora, ¿qué ocurre con esto? El enemigo trató desde el principio de romper y quebrantar la parte del pacto cuando puso egocentrismo en la mente de Adán y Eva. Cuando nosotros oímos la palabra egocentrismo, es una palabra que nosotros escuchamos en el idioma español, pero es de origen griego, porque la palabra ego es la primera persona del singular en el idioma griego, es decir, yo. Entonces, cuando decimos egocentrismo, estamos diciendo centrarme en yo mismo. Cuando yo pienso solamente en mí, entonces puedo romper el pacto fácilmente. Y esto es lo que ocurre en este espacio de tiempo con las filosofías que desde mucho tiempo hacia atrás se han estado infiltrando en las familias. Hoy por hoy cuesta mucho que las familias entiendan el valor del pacto y aquí es donde tenemos que comenzar la restitución. Porque
los chicos de este tiempo ya no quieren tener un pacto. Desde hace mucho tiempo hacia atrás se escucha. Yo recuerdo años 40, años 50 que me contaban mis papás, y posteriormente en el caso mío, en los años 80, se escuchaba el hecho de decir: yo ya no me quiero casar porque esto del casamiento y de una boda es solo puros papeles, solo cosas legales. En realidad no es así. En realidad es mantener la fidelidad solemne de dos partes que asumen la responsabilidad de cumplir con algunas obligaciones y asumirlas, y del otro lado recibir algunos de los beneficios. Entonces las gentes que tienen este pensamiento, los muchachos que ya no se quieren casar, prefieren mantenerse, estar en unión libre. ¿Por qué? Porque entonces cualquier cosa, simplemente yo no tengo pacto y me separo. Y lo que no entienden es que el pacto ocurrió en el momento en el que tuvieron una relación íntima. El que tenga oídos que oiga en esta parte lo que estoy tratando de explicar, porque entonces no es el que nosotros estemos unidos por un papel, sino que estamos unidos en una sola carne. Entonces hemos estado entrenando a nuestros hijos a tener malas ligaduras desde el momento en el que nosotros les estamos dando la libertad de que tengan noviecitos o noviecitas. ¿Por qué? Porque los estamos entrenando al divorcio. Les estamos entrenando a las malas ligaduras de pacto. Porque entonces le decimos: pruebe, mi hijo, pruebe, mi hija, porque usted ahorita no tiene ningún pretexto. Y hasta se atreven en este tiempo, en las filosofías de este tiempo, de venir a decir: con que usted se cuide y tenga métodos de anticonceptivos, no se preocupe, no hay ningún problema. Los mismos papás, las mismas mamás les colocan a sus hijos dentro de la bolsa preservativos. ¡Qué tremendo! Cuando nosotros estamos entendiendo que estamos dañando la base fundamental de la familia. Y aquí estoy hablando solamente de esa primera parte. Ahora, entramos a la segunda parte, que tiene que ver con el área de la iglesia. Pero antes de esta, como no lo puedo hacer en la parte presencial que ocurrió hoy por la mañana, y quiero ir terminando las partes una por una, estamos en esta parte del matrimonio. Estamos en la parte de los hijos. Si tú estás en este momento con tu esposa, tú estás en este momento con tu esposo y no has entendido el concepto de lo que significa el pacto, este es tu momento. También ustedes, los hijos, en este instante. Nosotros no podemos cambiar a nuestros padres. Si tu hijo en este momento has estado rebelde y de repente se te ocurre venir a decir: lo más fácil es que yo me voy de la casa. Te puedes ir de la casa, pero definitivamente vas a seguir siendo el mismo hijo de tus papás. No podés cambiarlo. De tal manera que si hoy en este instante hay hijos rebeldes, lo peor que podemos hacer, chicos, es estar en rebeldía con nuestros padres. Y hoy es un día de restitución. Por esa razón es que el año de la restitución tiene que comenzar a activar desde la esencia del matrimonio, desde la esencia de los padres, y luego pasar a la iglesia, que es la figura principal de lo que nosotros estamos hablando en esta mañana. Hoy, si tú, hijo, estás en rebeldía, es importante que le pidas perdón a tus papás. Y ustedes, papás, es importante que también le pidan perdón a sus hijos. De los dos lados a veces fallamos. El hijo en rebeldía y nosotros los padres exasperando a nuestros hijos, dice la Escritura en Efesios capítulos 5 y 6. De tal forma que nosotros hoy tenemos que llegar a un momento de comenzar a restituir desde la parte más pequeña, desde la semilla. Pidan perdón, pídanse perdón en este momento. Tómense un momentito para hacerlo.
Y si están como esposos en este momento y han roto el pacto por cualquier cosa y están pensando uno de un lado, otro del otro, le cuento algo: los que sufren la situación y se vuelven el jamón del sándwich son los hijos. Porque nosotros pensamos, porque muy probablemente, no digo que en la mayor parte de veces, ocurre el divorcio porque ya hay otra relación con otro. Entonces, esa inquietud produce que se separen. Y cuando hay un rompimiento de esta clase, es muy difícil que las ligaduras se vuelvan a unir, sino solamente por medio del perdón que en Cristo Jesús hay. Y claro que se puede pedir perdón. Y claro que se puede perdonar. ¿Ok? Oremos un momentito. Señor, gracias por esas familias. Gracias porque tú nos estás dando la oportunidad de poder vivir en medio de todo esto. Si hay en este momento oportunidad de pedir perdón, pide perdón. Si hay un momento dado en este instante que necesites perdonar, aprovéchalo para hacerlo. Si hay lágrimas en este momento en el corazón de los papás hacia los hijos, si hay oportunidad de que los hijos le pidan perdón y quiten la rebeldía, es tiempo, Señor, para que lo hagan. Y te damos gracias porque sabemos que tú tienes el control de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. La segunda parte es que la figura del matrimonio es la figura de la iglesia. Cristo y la iglesia son el esposo y la esposa en las bodas del Cordero. En este momento somos la novia y el novio. El cumplimiento nos dice: busque Efesios. En el capítulo 5, versos 25 y 26 nos dice: maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Vea, están haciendo esa similitud, es un símil, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Es decir, que la iglesia forma una familia. Y cuando nosotros formamos esa familia, el Señor vino a hacer un compromiso con nosotros, haciéndonos la novia y nosotros fungiendo como esa novia, teniendo esa unidad, manteniéndonos en ese amor juntos hasta que Él venga. Cuando nosotros nos damos cuenta, la iglesia debería de vivir la misma figura del pacto que representa la figura por todos estos siglos. Pero el problema que hemos tenido es que la misma iglesia de Cristo tiene ese gen de contaminación del egocentrismo, y esto ha producido que hasta la fecha la iglesia ya no sea una, sino que haya división en la iglesia. Lo hemos justificado, hemos dicho, bueno, son las denominaciones de la iglesia, pero en realidad todo esto ha nacido precisamente por el factor egocentrista, porque ya no nos gusta, porque ya no quiero estar con estas personas, y lo que no entendemos es que estamos provocando divorcios por no comprender el significado de lo que es ser una familia. Tienes que entender algo: la persona que está a la par tuya, aunque no te agrade, es tu hermano lavado por la misma sangre del Cordero. Ah, no, perdón, Ricardo, es que eso no es así. Pues te cuento algo: tú no tienes derecho ni de una ni de la otra a juzgar de que esa persona es un hijo de Dios. Tenemos que comprender que en la unidad de la iglesia nosotros debemos amarnos y respetarnos los unos a los otros. Un hijo no puede negar que tiene un papá. Los hermanos no se pueden negar a sí mismos porque tienen la misma sangre. Estamos en una misma forma. La forma correcta que debería de haber en el momento en el que nosotros vivimos en la iglesia de Cristo, solo la única forma en la que los hijos de Dios se pueden separar es como lo que bíblicamente dice:
en Génesis capítulo 2, verso 24, que fue lo que hablamos. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Voy a mencionar tres formas muy especiales en las que sí se puede dar el hecho de que nosotros nos separemos de una iglesia y vayamos hacia otra. Las formas son: la primera, en que una persona que está en una iglesia venga y le diga a su pastor: pastor, envíame para que yo pueda levantar otra iglesia. Estoy totalmente seguro que esa es la forma más correcta, diríamos la de mayor bendición, porque entonces de un matrimonio, de una familia, se forma otra familia. Y allí no está habiendo problema. ¿Por qué razón? Porque la familia que se acaba de formar, vea qué es lo que sucede. Los recién casados se fueron a otra casa. Son casa dos, o sea, tienen una casa para dos personas. Pero eso no significa que estos casados vengan y visiten a sus papás y almuercen juntos y tengan una relación. No se están peleando, porque son de la misma familia y esta familia formó otra. De tal forma que nosotros en la familia de Dios, cuando una iglesia engendra otra iglesia, no se están peleando. Es que el problema es el egocentrismo en esta división, cuando ocurren divisiones. Esta es la primera. Entonces yo hago una nueva congregación y puedo estar en unidad con mis papás espirituales. La segunda forma es, obviamente, cuando yo vengo y me voy de un país hacia otro, o yo me voy de una ciudad hacia la otra, he recibido a personas lindas que vienen y me dicen: mira, fíjate que estoy viniendo a esta ciudad y aquí en esta ciudad no tengo la oportunidad de tener una iglesia de mi familia, entonces estoy buscando una iglesia. En ese caso es la segunda forma en la que nosotros podemos recibir a una persona. Qué lindo que sea así. La tercera forma, obviamente, tiene que ser algo bien fuerte, y a nosotros nos ha pasado en las iglesias cuando los miembros de la iglesia mueren. Es la forma más bendecida. En el momento en el que una persona murió, estamos despidiéndola de la congregación hasta que la muerte nos separe. Y esto es algo precioso. Pero ¿qué sucede? Las congregaciones comienzan a tener divisiones porque esta persona me mal habló, este pastor me dijo alguna cosa negativa. ¿Y sabe qué sucede? Muchas veces entre las mismas personas uno está como el anciano que preside y están los otros líderes, y sobre de los otros líderes comienzan a haber divisiones y comienzan a haber problemas y la gente se comienza a ir y nosotros no nos damos cuenta qué fue lo que sucedió, que por las situaciones de egocentrismo, porque yo no me puedo llevar con una persona, no me puedo llevar con la otra, comienzan a haber problemas. Yo le voy a poner un ejemplo muy lindo que lo puse hoy por la mañana. Es el apóstol Pablo, Pablo podríamos ponerlo, es el apóstol Pedro y el apóstol Juan. Estaban de discípulos y Jesús los estaba guiando. Eran los discípulos de Jesús. Yo no sé si usted se ha dado cuenta en medio de esto, pero quizá probablemente estos dos grandes héroes de la fe pudieron haber tenido serias diferencias. Quizá no se llevaban en algún momento dado. Y usted me va a decir: yo pensaba que los que no se llevaban eran Mateo y Simón el cananista. Esos eran otros dos que no se llevaban. Sin embargo, estaban unidos porque eran los discípulos del Señor. Y ahí estaba Pedro recibiendo de parte del Señor unas palabras muy lindas, que de repente el Señor vino y le dijo: tú eres Pedro y sobre esta piedra formaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán. Le estaba diciendo cosas bonitas. También le dijo cosas feas: aléjate de mí, Satanás. En medio de todas esas situaciones, ahí estaba
apóstol Juan, que por el otro lado es el único en los evangelios que escribe para sí mismo diciendo que él es el discípulo al cual Jesús amaba más. Solo él decía estas cosas. Muy probablemente esas palabras son una señal de que ellos estaban tratando de buscar algo especial. En medio de todo esto, hubo un reconocimiento de amor entre de ellos, porque aún a pesar de que habían algunas situaciones que los hacían ser diferentes, habían cosas que los unían, principalmente el pacto que había entre ellos. Porque la Escritura nos dice que en el momento en el que Jesús resucitó, las mujeres llegaron primero a la tumba y después le fueron a contar a los discípulos. Y usted que ha leído la Biblia, usted sabe que los primeros dos que salieron corriendo para ir a la tumba fueron Pedro y Juan. Y la Escritura nos habla de que Juan llegó corriendo primero, pero no entró en la tumba, sino que honró a Pedro para decirle que él pudiera entrar primero. Y fue Pedro el que entró primero a la tumba. Y después Juan entró para poder reconocer lo que el apóstol Pedro estaba diciendo. Vea esa unidad que había entre ellos. Incluso al final del Evangelio de Juan nos menciona la Escritura de que Pedro hizo las paces con Jesús por lo que él le había hecho. Usted recordará que Pedro lo negó 3 veces y esas 3 veces le tocó tener que decirle a Jesús: Señor, tú sabes que te quiero. Cuando Jesús le preguntaba: Pedro, ¿me amas? Apacienta a mi rebaño, apacienta mis ovejas. Y cuando ellos habían hecho las paces, el apóstol Pedro, ya teniendo su corazón en paz con Jesús, le hace la pregunta respecto a Juan: ¿y qué hay con este? ¿Y sabe qué le responde Jesús? ¿Qué te importa lo que voy a hacer yo con este? Si yo quiero, lo puedo mantener vivo hasta que yo venga, pero tú cuida y apacienta mi rebaño. Eso nos enseña a nosotros cosas muy especiales. Y en el libro de los Hechos, usted puede leer que quienes andaban juntos todo el tiempo, aún a pesar de este tipo de diferencias, era Pedro y Juan. Esto nos enseña cosas muy especiales. El pacto que había con ellos. No importaba si ellos estaban con diferencias de opiniones, pero en medio de las circunstancias, ellos se respetaban. Había honra en ellos. Eso es lo que nos falta a nosotros por el no entender el concepto del pacto en la iglesia de Cristo. Quiero terminar con un testimonio que leí en uno de los libros que he leído, que es de Mendigo a Príncipe, y está escrito por Chris Balaton y Bill Johnson, que son dos siervos que yo admiro mucho. Son de la iglesia Bethel de Redding, California, y de donde hemos recibido mucho en la parte que corresponde a la Escuela del Reino. Chris Balaton escribe y dice que una mañana recibió en medio de la oración estas palabras: Chris, le dijo el Espíritu Santo, tú estás siendo el concubino de Bill Johnson. ¿Qué significa esto? Que Bill y Chris Balaton no tenían un pacto, porque Chris Balaton estaba en su vida, en su relación de mentoría, de ministerio, pensando de que en cualquier momento él se podía ir de la congregación y no tener ese corazón de unidad. Entonces, él estaba pensando en una forma egoísta que en algún momento dado la relación se podía romper y él se podía ir. Y entonces el Señor le dijo: tú estás viviendo en concubinato porque no tienes un pacto con Bill Johnson. Entonces, Chris Balaton entendió que él tenía que hacer un pacto con Bill Johnson. Entonces, la escritura de esto que estamos hablando hizo
un rema en él. Y cuando iban en un viaje, dice en el libro, muy largo en un automóvil de un estado hacia el otro, Chris Balaton le dijo a Bill Johnson: Bill, yo quiero hoy hacer un pacto contigo. Yo voy a estar contigo hasta que la muerte nos separe. Y entonces en ese momento Bill se le quedó viendo y le dijo: ok, está bien. ¿Por qué le dijo estas palabras? Porque es como que, vuelvo a la figura del matrimonio, es como que yo venga y le diga a mi esposa Patty en un desayuno: mi amor, fíjate que hoy te quiero decir algo. He decidido estar contigo hasta que la muerte nos separe. Y entonces mi esposa se me quede viendo y me diga: pues eso ya lo sé, fue lo que me dijiste en el momento en el que hicimos el pacto. De tal manera que Bill Johnson reconoció que Chris le estaba diciendo algo que debía de suceder siempre. Y eso no significa que nosotros nos mantengamos en esclavitud. ¿Qué fue lo que sucedió con Chris Balaton? A partir de ese momento él se dio cuenta que el vivir bajo la cobertura de Bill Johnson no significaba que estuviera con la bota de maldad o cualquier cosa de Bill Johnson sobre de él. En realidad él comenzó a prosperar, comenzó a tener prosperidad en su ministerio y lo levantaron a tal punto que hasta lo reconocieron como uno de los profetas de ministerio quíntuple de este ministerio. Tú y yo tenemos la oportunidad de tener una congregación. ¿Sabes qué pasa? Que cuando nosotros venimos y despreciamos las enseñanzas, despreciamos las bendiciones de nuestros pastores. Probablemente ahorita en este momento estás escuchando esta prédica y quizá no eres de la iglesia Verbo. Te voy a decir algo: qué lindo que estés escuchando esta prédica, pero no menosprecies la enseñanza que, aunque sea pequeña o grande, de tu pastor. Él se está preocupando por dártela. Esto es fuerte. Sabes que muchos durante esta pandemia hemos sido infieles a nuestra propia congregación. Es importante que podamos comprenderlo. A veces nosotros, voy a decir estas palabras, muchas veces nosotros, por estar viendo revistas de otras mujeres, despreciamos la mirada y la vista de nuestra esposa y dejamos de tener una relación con ella. Algo así sucede cuando nosotros vemos y menospreciamos a nuestro pastor local que nos está dando un alimento, porque resulta que nosotros vimos algo así como que muy grandote en un video, en un YouTube, a cualquier otro tipo de pastor. Te voy a decir algo: tú eres libre de ver cualquier prédica, pero no menosprecies las prédicas de tus pastores. No menosprecies las prédicas de tus líderes, porque se están preocupando para que tú tengas palabra. Y eso significa pacto. Yo he oído, he entendido, y está bien que usted puede escuchar cualquier tipo de prédica, pero ¿sabe qué ha sucedido? Que hay muchas personas que han dejado de escuchar a su líder, han dejado de escuchar a su pastor porque está la otra iglesia grandota. Es como que yo venga y esté viendo Miss Universo y venga y diga: es que mi esposa ya le salieron un poquito de arrugas. Le digo algo: usted ni siquiera se imagina lo que de lo que usted está viendo, qué tanto maquillaje hay. Es muy hermoso ver un paraje de un monte de lejos y ver el montón de problemas que tenemos en este otro. Y cuando tú te pasas al otro lado, te vas a dar cuenta que son los mismos problemas de allá hacia acá. Pero en lo virtual, todo esto durante este espacio de tiempo se vale en medio de la situación. Y esto es lo que ha provocado que las personas no tengan pacto y compromiso con sus propias congregaciones. Así es que hoy es un tiempo para que tú vengas y rompas
el paradigma y comiences a entender que tienes una familia, tienes un pacto. Nuevamente vuelvo a decírtelo, si tú estás en este momento viendo este mensaje y has menospreciado los mensajes de tu pastor, estás en un error. Y si tú eres de la iglesia Verbo, mantente fiel en medio del pacto. Hoy vamos a orar. Cierre sus ojos y yo sé que este mensaje es un mensaje fuerte para decir lo que estamos diciendo, pero es tu oportunidad para venir a hacer restitución de las cosas. Padre, en el nombre de Jesús, yo quiero pedirte perdón y hágalo en el nombre de Jesús si usted probablemente hizo esto que estoy diciendo. Quiero pedirte perdón, Señor, porque he menospreciado el liderazgo de mi congregación por estar escuchando mensajes de otras congregaciones. Qué bendición que están dando esos mensajes, pero el pan que me están dando en mi congregación es un pan de agradecimiento, porque es en donde yo tengo pacto y compromiso con mi familia. Padre, perdóname porque he menospreciado a mi familia de la fe. He menospreciado a mis líderes, he menospreciado a mis pastores. Y Padre, en el nombre de Jesús, yo quiero pedirte que tú me permitas nuevamente poder pedir perdón y restablecer la estructura de relación en mi familia, que es la iglesia. Y te doy gracias en este momento. En el nombre de Jesús, amén. Importante. ¿Quieres restablecer? ¿Quieres restituir? Si tú hiciste esto que estoy mencionando, es importante que te acerques a tu pastor. No porque sea yo o porque sea cualquiera otro. Acércate con tu pastor y dile perdóname, porque realmente no he tenido pacto. He estado haciendo las cosas de una forma indebida. Es más, no he querido llegar a la congregación porque ya no me llama la atención. Importante que lo tengas en cuenta. Amén. Gracias por esta mañana. Hoy teníamos un par de preguntas para que pudiéramos interactuar. ¿Cuán importante es tu familia para ti? Hoy es importante que lo abras no solamente con tu familia física, sino con tu familia espiritual. ¿Y qué tan importante es tu matrimonio en tu vida? Elizabeth Montero nos dice cuán importante es que mi familia es tan importante para mí, que son los padres terrenales que Dios me dio. Aún imperfectos, Dios me ha mostrado que cuando Él empieza con su obra, la llega a esculpir más y más. Eso ha sido testigo en mi familia, donde Dios sigue esculpiendo poco a poco, y aunque ellos no estén del todo o están alejados, yo sé que ellos van a llegar a los pies de Cristo, porque tengo fe en mi Dios. Priscila Zamora nos dice: mi familia, la que me impulsa, mi herencia de mayor valor y mi hermosa responsabilidad. Y mi matrimonio, dice, es el regalo más valioso acá en la tierra. Siempre lo he dicho, el matrimonio, cuando es en Jesús, es el más maravilloso que puede existir. Eso provoca estabilidad, gozo, unión, prosperidad y testimonio. Michael Mendoza nos dice: mi familia es muy importante y una gran responsabilidad para dar un buen ejemplo. Y mi matrimonio me lo dio Dios y le doy gracias a Él por esa bendición. Manuel Muñoz nos dice: mi familia es mi motor, un motor que me lleva a buscar intimidad con Dios. Como pareja ministerial, mi esposa es el complemento para caminar día a día. Solo gracias le puedo dar a Dios por mi matrimonio. Qué lindo, qué precioso. Y me imagino que después de la segunda parte, quizá van a haber algunas interacciones más adelante que puedan hablar acerca de la forma en la que nosotros somos como iglesia. Qué bendición haber estado contigo en esta mañana. Recuérdate siempre en nuestros canales de comunicación, las redes sociales, YouTube, Instagram, Facebook, y recuérdate siempre mantenerte en contacto con nosotros como Ministerio Verbo. Así es que le doy gracias al Señor. Levanta tus manos
y vamos a decirle: el Señor te bendiga y te guarde. El Señor vuelva su rostro hacia ti. El Señor tenga misericordia de ti. Alce su mirada hacia ti y te conceda la paz. Mi Señor bendice las manos levantadas en actitud de recibir. Que todo lo que sus manos toquen sea de bendición. Que todo lo que sus pies pisen conquiste la gloria de tu reino. Y bendícelos con la bendición del Dios de Israel, que eres tú, Señor, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Te bendigan como padres, hijos, nietos, bisnietos y hasta 1000 generaciones. En el nombre de Jesús. Amén. Así es que te mando un abrazo de bendición y nos vemos en la próxima entrega. Bendiciones.